Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Vamos a dar inicio, ¿sí? Debido a la cuestión ampliamente conocida por todos, ¿sí? A esta clase en modalidad a distancia o virtual correspondiente a la materia Práctica Notarial 2 del ciclo de notariado que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en la sede Posadas. Como vemos a continuación, el tema o bloque temático elegido para dar inicio es el referido al régimen patrimonial del matrimonio y de las uniones convivenciales. Un poco lo que sintetizamos en esa frase que vemos allí, esto de lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Bien, ¿cuál será el método a seguir en el desarrollo de este bloque temático? Para ello, ¿sí? Quisiera mostrarles cómo en el programa propio de la materia, ¿sí? De nuestra práctica notarial 2, la temática patrimonial del matrimonio está contemplada pero mínimamente, ¿sí? Algunos temas aislados, ¿sí? Que no se encuentran vinculados, y lo cual puede llevarnos a hacer perder la visión de conjunto. Les proyecto allí el programita de Práctica Notarial 2 y advierten cómo se ven los temas. Por ejemplo, el referido a liquidación de sociedad conyugal, donde nos pide que luego hablemos de formalidades, de documentos habilitantes, y también el referido a partición extrajudicial, donde nuevamente nos solicita la cuestión de formalidades y distintos supuestos. Queda claro que estos temas van a ser tratados, ¿sí? En este bloque temático que vamos a empezar a desarrollar, pero vamos a hacerlo siguiendo con criterio docente, con criterio didáctico, la siguiente guía, ¿sí? Allí vemos entonces la integralidad o el enfoque general del tema. De allí que ya damos en titular régimen patrimonial del matrimonio y de las uniones convivenciales. Entonces, con esa finalidad, por ejemplo, vamos a ver a inicio, ¿sí? Lo referido al aspecto metodológico. Vamos a hacer un comparativo entre el Código Civil velezano, cómo trató a la cuestión patrimonial del matrimonio, y luego lo vamos a justamente comparar en cómo fue tratado desde lo metodológico por el nuevo Código Civil y Comercial año 2015. Luego proseguiremos con lo referente a las convenciones matrimoniales, ¿sí? Los denominados pactos o acuerdos prenupciales. Instituto que, si bien no es novedoso para el derecho civil o privado argentino, puesto que ya don Dalmacio Vélez Sarsfield los previó originariamente en su código, han tenido escasa aplicación en la práctica, ¿sí? Debido a la, en cierta manera, deficiente regulación de los mismos y sobre todas las cosas por la escasa difusión de la existencia del referido instituto. Vamos a estudiar cómo este nuevo Código Civil y Comercial los potencia, ¿sí? Los revitaliza, aumenta la cantidad de objetos posibles que pueden ser volcados en los mismos, y ello esperemos que con la cotidianeidad y con el paso del tiempo hagan del mismo un instituto al cual los requirentes y los individuos concurran con mayor asiduidad. Continuamos con el desarrollo de esta guía como simple anticipo para que tengan una visión global de todo lo que vamos a estudiar.
vamos a adentrarnos en ese punto tercero, en el análisis del denominado sistema primario o régimen primario. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del estudio de este sistema? Será la siguiente. Dicho sistema se va a aplicar tanto al régimen de comunidad como también a los cónyuges que elijan para sí el régimen de separación de bienes. ¿Sí? De allí que en definitiva resulta aplicable a ambos regímenes patrimoniales. ¿Sí? Luego nos vamos a meter de lleno en el clásico régimen que hemos estudiado todo en el grado, en la carrera de abogacía, al estudiar Derecho de Familia, y nos pusimos a estudiar, a desarrollar la faz patrimonial del matrimonio. Y todos hemos estudiado en su momento, ¿sí? Como estudiantes ahora de notariado, futuros profesionales notarios, estudiamos en el grado en abogacía el régimen de comunidad. Vamos a volver a repasar los principales lineamientos, ¿sí? Puesto que en definitiva hoy en día es uno de los regímenes patrimoniales posibles a los cuales acudir para regular los aspectos patrimoniales del matrimonio. Y vamos a ver entonces estos criterios de delimitación y distinción para bienes propios y gananciales, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta distinción? Tanto al momento de la gestión como luego al momento de liquidación de la comunidad, ¿sí? Vamos a estudiar casos polémicos que damos en denominar allí en la guía con el nombre de casos limítrofes. Es decir, que da para pensar o que son propios o que son gananciales o que son en parte propios, en parte gananciales. Vamos a estudiar justamente cuáles son los lineamientos que nos da el propio código para hacer una calificación certera y no equivocarnos en ese intento. ¿Sí? Respecto de ese régimen de comunidad, vamos a estudiar también las causales de disolución de la comunidad. ¿Sí? Comunidad que, bajo el viejo sistema, tradicionalmente se disolvía la misma, ¿sí? O por muerte o por divorcio, y vamos a ver cómo hoy en día va a existir una causal voluntaria de disolución del régimen de comunidad y sin extinción del vínculo matrimonial. Bien, luego vamos a estudiar también un tema muy interesante con mucha aplicación en la faz o praxis notarial, como es el tema de la partición de los bienes de la comunidad, es decir, la partición de los gananciales, bajo qué forma hay que hacerlo, qué requisitos previos deben solicitarse, ¿sí? Y veremos con un sobrevuelo, puesto que es un tema más propio para el operador jurídico abogado, la cuestión referida al sistema de recompensas, ¿sí? Sistema que se pone en aplicación al momento de disolver la denominada comunidad. Luego pasemos al otro régimen, al régimen entre comillas novedoso, que es el referido al sistema o régimen de separación de bienes. Vamos a hacer una caracterización, vamos a estudiar y aprender cómo se denominan a los bienes en este régimen, ¿sí? Cuáles son las causales de cesación del mismo, ¿sí? Y vamos a ver que respecto de un régimen de comunidad, si bien los cónyuges se van a encontrar con un régimen aligerado, ¿sí? En cuanto al control y la gestión de los bienes de cada uno de ellos, no hay que olvidarse que a pesar de que por ahí los cónyuges, si bien elijan separación de bienes, les resulta aplicables el sistema primario. No nos olvidemos de esa cuestión. Vamos a cerrar el bloque temático con el análisis de las uniones convivenciales, ¿sí? Lo que se daba en denominar en el contexto de la comunidad el concubinato, ¿sí? Hoy en día sabemos la denominación técnica unión convivencial, ¿sí? Vamos a hacer una caracterización de las mismas. Vamos a estudiar cuál es la importancia de la registración de las mismas y si en todo caso existe algún otro medio de prueba con el cual se pueda acreditar la existencia de la misma.
También vamos a ver lo referente a los denominados pactos de convivencia, que los prevé la legislación, y veremos si en realidad podrán tener o no importancia práctica cotidiana, ¿sí? Y por último vamos a estudiar también cuáles son las causales de cese de la denominada unión convivencial. Bien, en esa inteligencia, ¿sí?, comencemos entonces a continuación a desarrollar, ¿sí?, lo referido al primer tema, ¿sí?, que anticipamos en la guía. ¿Sí? Era la cuestión metodológica, hacer ese comparativo entre Código de Vélez y Código Civil y Comercial vigente desde agosto del 2015. Bien, vayamos entonces al análisis del mismo. Código de Vélez, recordamos que tenía o poseía 4 libros, siendo el libro segundo el referido a los derechos personales en las relaciones civiles. Libro segundo que poseía 3 secciones. La sección primera referida a las obligaciones. La sección segunda, que hemos estudiado todo en el añorado y querido Derecho Civil, parte general, referido a los hechos y actos jurídicos. Y la sección tercera referida a contratos. Esta sección tercera de contratos a su vez se subdividía en 18 títulos, siendo el primero de ellos dedicado a los contratos en general y los restantes títulos a cada contrato tipificado en particular. A su vez, el título 2 o segundo era el dedicado por don Dalmacio Vélez Arfiel a la denominada sociedad conyugal o contrato de sociedad conyugal, regulado en los artículos 1217 a 1322 de su Código Civil. Advertimos entonces el temperamento, la impregna que le da don Vélez Arfiel a la cuestión patrimonial del matrimonio, es decir, un enfoque contractualista a la cuestión. Don Dalmacio Vélez Arfiel entendía a este aspecto patrimonial del matrimonio con un enfoque contractual, cual si fuera o como si fuera un contrato más. Venimos hacia nuestros días, ¿sí?, y nos ubicamos, Ley 26994, sancionada por el Congreso de la Nación allá por finales de octubre del año 2014. Según dicha ley, debía entrar en vigencia originariamente el 1 de enero del año 2016 y por ley posterior se anticipó su vigencia, su entrada en vigencia, para el 1 de agosto del año 2015. Este código posee 6 libros, siendo el libro segundo, ¿sí?, el dedicado a las relaciones de familia. Si hay algo que debemos destacar del nuevo Código Civil y Comercial es su pureza o limpieza metodológica en el tratamiento u ordenación de los temas. Vean qué prolijidad a la hora de subdividir los títulos de ese libro segundo de relaciones de familia. Y encontramos que entonces dicho libro posee 8 títulos, siendo 2 de ellos los que nos interesan en lo particular para el bloque que pretendemos desarrollar. Esto es el título segundo referido al régimen patrimonial del matrimonio y el título tercero referido a las uniones convivenciales. Profundizamos entonces el título segundo, ¿sí?, el régimen patrimonial del matrimonio, regulado en los artículos 446 a 508 del Código Civil y Comercial. Vamos a advertir cómo ese título segundo se subdivide en 3 capítulos. Capítulo 1, referido a las disposiciones generales. Capítulo 2, referido al régimen de comunidad. Y capítulo 3, referido al régimen de separación de bienes.
destacamos y ponemos de manifiesto lo siguiente: no es caprichosa la subdivisión que se hace de este título en sus capítulos, ¿sí? Puesto que el capítulo 1, en donde se encuentran estas disposiciones de carácter general, como anticipamos, resulta aplicable a los dos regímenes patrimoniales regulados en el Código Civil y Comercial, es decir, tanto al capítulo 2, es decir, el régimen de comunidad, como al capítulo 3 referido al régimen de separación de bienes. ¿Qué cuestiones, por ejemplo, se encuentran normativizadas, reguladas en estas disposiciones de carácter general? ¿Sí? Y destacando que las mismas tienen un carácter imperativo, ¿sí? Son de inexorable aplicación a todos los cónyuges. No tienen manera de abstraerse, de salir del campo de aplicación de las mismas. No queda campo para la utilización o justamente aplicación de la autonomía de la voluntad. Siempre le resultará aplicable. Les decía, ¿qué por ejemplo se regula? Una cuestión, por ejemplo, es el denominado asentimiento, ¿sí? Asentimiento para los derechos, para la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar, regulado en el artículo 456 del Código. ¿Está? Vayamos de a poquito familiarizándonos con la lógica del nuevo Código. En el nuevo Código Civil y Comercial existirán 3 clases de asentimiento. 2 de ellos aplicables al matrimonio y el restante aplicable a la unión convivencial. Bien, entonces, por ejemplo, en estas disposiciones generales va a haber una regulación específica para una de esas clases de asentimiento. Vuelvo a reiterar, asentimiento para la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar, artículo 456. ¿Sí? Otra cuestión que se regulará en esas disposiciones generales será el sistema de responsabilidad por deudas, que en cierta manera no tiene tanta trascendencia para la práctica notarial, pero vaya que sí la tiene para el operador jurídico abogado. ¿Sí? Otra cuestión que también se regula allí, la referente a los apoderamientos, los poderes que los cónyuges podrán otorgarse entre sí. Va a haber una regulación específica que va a establecer algunos caracteres y algunas limitaciones a la hora del otorgamiento de los poderes de los cónyuges entre sí. ¿Está? Todas esas cuestiones ponemos de manifiesto una vez más. Resultan aplicables al régimen de comunidad o al régimen de separación de bienes. Bien, finalmente, si profundizamos el título tercero de ese libro segundo de relaciones de familia, ¿sí? Resulta ser que habíamos anticipado que el mismo se refiere a las uniones convivenciales, hoy en día reguladas en los artículos 509 a 528 del Código. Ese título tercero se subdivide en 4 capítulos. El capítulo 1 referido a constitución y prueba. El capítulo 2 referido a los pactos de convivencia. ¿Sí? El capítulo 3 referido a los efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia. Y el capítulo 4 referido al tema de los efectos al momento del cese de la convivencia. ¿Sí? Ponemos de manifiesto y anticipamos en cierta manera lo que luego vamos a profundizar, que en materia de unión convivencial, por ejemplo, bajo cierto caso y bajo cierto requisito, será exigible dentro del mundo o práctica notarial el otorgamiento de un tipo o clase de asentimiento. ¿Sí? Podríamos denominar o decir en cierta manera un asentimiento convivencial.
para la disposición de lo que luego vamos a estudiar, cierta clase de bienes y bajo ciertas circunstancias. ¿Estamos? Bien. Ese es el desafío que vamos a comenzar entonces a desarrollar y que vamos a poner de manifiesto en los videos que siguen a continuación.